Porque ya hay reacciones desde Renovación Nacional tras las críticas de Lawrence Goldborn al partido gremialista en esta jornada. Exactamente, el ex candidato presidencial de la UDI señaló que hubo complicidad entre ambas colectividades para quitarle piso y hizo acusaciones principalmente a Renovación Nacional y a la falta de apoyo del gremialismo de la UDI. Vamos a preguntarle los detalles y cuáles son estas reacciones a Tomás Cancino. Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Desde que se bajó la candidatura presidencial de Lawrence Goldborn, que él no se refería a este tema, y ahora lo hizo en una entrevista con el diario El Mercurio. Él señaló que en ese momento, cuando él estaba cuestionado, uno de los ataques que recibió fue por parte de Andrés Alamán y de Renovación Nacional. Pero para saber las reacciones con respecto a estas declaraciones, escuchemos lo que se dijo en Renovación Nacional. Después de la entrevista de hoy, creo que tanto la subida como candidato de Lawrence Goldborn, como la bajada de esta, las respuestas están y solamente están en la calle Suecia, en la sede de la UDI. Son ellos los que tienen que contestar por qué él hoy día no es candidato. Él dejó claro que lo que faltó fue esa convicción que ha estado siempre en la candidatura de Andrés Alamán. La candidatura de Andrés Alamán desde un principio ha tenido el respaldo irrestricto de su partido y de la gente adherente a Renovación Nacional. Es algo que nosotros siempre tuvimos claridad de que nosotros teníamos esa convicción y no el pragmatismo de cuando las cifras acompañaban. Cuando las cifras dejaron de acompañar, ese pragmatismo evidentemente dejó de lado una candidatura que no tenía la fuerza de un partido detrás que estuviese convencido de apoyarlo. Y esas respuestas y esas dudas hay que resolverlas en la UDI y no en Renovación Nacional. En esta entrevista que Lawrence Goldborn dio en el diario El Mercurio, señaló que a la UDI le faltó convicción para poder llevar su candidatura hasta el final. Conversamos esta mañana con personas de este partido, específicamente con Pablo Longueira, el actual candidato de esta colectividad. Y eso fue, y escuchemos lo que nos dijo. Todos saben y conocen el capítulo, sentimos un profundo cariño y admiración por Lawrence. Nada nos hubiese gustado más que él hubiese continuado su compromiso de servicio público, y si hay algo que la UDI puede exhibir con mucho orgullo, que fuimos un partido que legítimamente le dimos un espacio a una figura independiente. Lo que hicimos nosotros fue algo que habitualmente no ocurre en la política chilena, que es permitir que una figura independiente como lo es Lawrence haya sido nuestro abanderado. Todos conocen las circunstancias donde finalmente ocurrió el cambio. Por lo tanto, para nosotros es un capítulo superado y nada quisiéramos más que él se incorporara también a este desafío de construir un Chile más justo. Lawrence Goldborn también en esta entrevista señaló que era el único candidato de poder pelear la posibilidad de poder llegar a la moneda frente a Michelle Bachelet. Yo le pregunté a Pablo Longueira qué opinaba con respecto a esta situación, y él señaló que él es el único que puede pelear esta posibilidad de llegar a la presidencia con la candidata presidencial Michelle Bachelet. Viviana, Sebastián. Exactamente, Tomás, es una entrevista que ha generado varias reacciones, principalmente en el oficialismo, porque luego de un mes es primera vez que escuchábamos a Lawrence Goldborn hablar luego de su bajada. Te agradecemos el contacto, Tomás, y justamente vamos a revisar o vamos a comentar también parte de por qué está generando tanta polémica esta entrevista de Lawrence Goldborn. Gracias, Tomás, por el despacho. Bueno, justamente... Buenas tardes. Claro, han sido duras las palabras de Lawrence Goldborn en esta jornada. Claro, algunos de los temas, por ejemplo, que se abordan es cuando él dice que le faltó convicción a la UDI para apoyarlo. Es principalmente uno de los temas que elude en la primera parte de esta entrevista, pero además también pone mucho énfasis que uno de los principales responsables de su bajada fue la poca, podríamos decir... fue Andrés Alamán, y particularmente también responsabiliza a Renovación Nacional, señalando que no fueron buenos aliados, que ellos también encabezaron las críticas cuando surgió la resolución de la Corte Suprema en el caso Cencosud. Claro, que faltaba unidad dentro de la alianza, o sea, los dardos van al partido que lo respaldaba, a la UDI. Dice que la debilidad de su candidatura estuvo en la falta de convicción de la UDI, pero también dispara contra Renovación Nacional. En ese sentido, le quitan el apoyo, o más bien le quita el apoyo a la UDI, pero también Renovación Nacional debilita su candidatura con las críticas que surgen a raíz del caso Cencosud. Pero hay una conclusión también interesante. La adhesión, dice, no se transfiere, no se hereda. Todo esto en relación al rol que va a jugar Lawrence Goldborn o que podría jugar en la candidatura ahora de Pablo Longueira. Exactamente, y además
también dice que es bastante difícil para un independiente entender un poco o jugar bajo la lógica de los partidos políticos, de las estrategias, y ahí hace una crítica también bastante fuerte respecto a estos juegos. Él dice que aquí hay ciertos aspectos bastante sucios y dice que tal vez lo que a él le pesó es no tener una cuna UDI. Claro, para mí, para un independiente, dice, es muy difícil entrar a la política donde participan los mismos de siempre, en una clara crítica a las cúpulas que conducen la UDI en definitiva, y que fueron las que tomaron la decisión de bajar su candidatura y levantar la de Pablo Longueira. Ojalá que existieran los liderazgos para que se produzca una verdadera renovación, para que no sean los mismos de siempre y los que han pertenecido al club desde la cuna quienes lideren la política nacional. Claro, y además, como también lo señalábamos, coincide, y ahí cuando se le hace la pregunta si es que finalmente hay una cierta sintonía con lo señalado por Jovino Novoa, quien fue uno de los primeros a señalar que el responsable de su caída era Andrés Salamant. Dice que Jovino cree que tiene la razón y que se sintió abandonado. Y también volvemos a enfatizar lo que señaló en la última pregunta, que es lo que decía Tomás Cancino, que él siente que era el único candidato capaz de ganarle a Michelle Bachelet. Claro que sí. Duras críticas que probablemente van a seguir generando reacciones y coletazos durante el resto de la semana.